el Fondo de Población de Naciones Unidas hace algunos meses, fines de junio, y por eso es que dice UNFPA todavía. Me hicieron la invitación Jorge Corimán ya hace varios meses cuando todavía estaba, por eso es que aparece, pero yo soy jubilado y por lo tanto cualquier cosa que diga es responsabilidad solo mía. La presentación que me pidieron preparar para ustedes fue esta del embarazo en niñas menores de 15 años, la nueva epidemia. Siendo un congreso latinoamericano, quería enmarcar primero este proceso de transiciones de la población y del embarazo y de la maternidad en niñas antes de los 15 años. Quería primero poner un marco de cuál es el cambio poblacional en América Latina, para el cual el Perú es un país bastante promedio. Muchos de los indicadores que representan América Latina también lo son del Perú. Luego vamos a ver las tendencias de la población en el territorio, porque importa no solo el volumen de la población, sino también dónde está distribuido. Y América Latina tiene unas de las regiones del mundo que están dentro de las más urbanizadas en el mundo. Perú en el año 2023 tiene 16% de su población en el área rural y el resto, 84%, en el área urbana. ¿Por qué esto es importante? Porque da cuenta de dónde es que está distribuida la población y dónde es que tendrían que tener lugar algunas de las intervenciones, porque en las áreas urbanas está el volumen, pero las tasas peores están en el área rural por lo general. Entonces, la relación entre números absolutos y números relativos es muy necesaria. Vamos a ver los niveles de la población en el largo plazo, de 10 a 14. La visibilidad nueva que ha adquirido el grupo de 10 a 14 a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y algunas estimaciones que he hecho para Perú de los embarazos a partir del número de partos, un método indirecto que hemos desarrollado en la oficina del UNFPA y que permite a partir de registros administrativos, así lo hicimos, pero también con registros censales se podría hacer, de estimar el número de embarazos a partir del número de partos, ¿no? Una serie de supuestos, ¿no? Y destacar también el rol de los nuevos determinantes, el rol de la violencia y cambios fisiológicos que se están registrando también en niñas, en las niñas de 10 a 14 años. La siguiente, por favor. Una creciente urbanización, como les decía, el Perú es un país muy promedio en ese sentido. Hay también un descenso de la fecundidad, de la mortalidad en las edades más tempranas, obviamente con sus matices. La fecundidad, quienes no lo saben, en el caso del Perú, ha caído mucho más de lo proyectado. Se proyectaba que para el año 2023, según el censo del 2017, base de las proyecciones oficiales actualmente, estuviera en 2.1, pero está en 1.84 promedio de los 3 años anteriores. O sea, significa que en el año 2023 probablemente la tasa global de fecundidad esté en 1.8, que está un 15% por debajo de la proyección oficial. Las proyecciones de Naciones Unidas del año 2022 ponían la tasa global de fecundidad para este año en 2.2, y recién en las nuevas proyecciones de población actualizadas las ha puesto a 1.9. Pero en todo caso hemos tenido en el Perú y en América Latina 3 grandes shocks demográficos. Uno de ellos es de la fecundidad, la caída de la fecundidad. Pero hablamos de la fecundidad general. En el caso de las adolescentes y las niñas tiene otros determinantes. Y es importante distinguir aquí el grupo de niñas y de las adolescentes, porque cuando hablábamos de adolescentes en el Perú nos referíamos única y exclusivamente a las de 15 a 19. Pero a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la disponibilidad de nueva información de registros administrativos, hemos podido empezar a visibilizar la situación de las niñas de 10 a 14 años, al punto que tenemos que aproximadamente son 4 partos de niñas de 10 a 14 al día en el Perú. En este periodo de largo plazo hemos conocido también la caída de esta mortalidad en los primeros años, expresión de campañas masivas de vacunación, disminución de la mortalidad temprana y aumento de la oferta anticonceptiva, expresión de la escolaridad
y estos, lo que les decía, los shocks demográficos asociados a la pandemia, ¿no? Y también pues las crisis políticas en nuestros países, la migración de Venezuela, de migrantes y refugiados de Venezuela, que en el caso de Lima han hecho de Lima la tercera ciudad con venezolanos en el mundo. En Colombia tienen un volumen mayor de migrantes y refugiados de Venezuela, pero están distribuidos en varias ciudades. En el Perú, Lima, ustedes saben, tiene la tercera parte de la población y 1 de cada 10 limeños es de origen venezolano. Y esto es un marco de persistencia de grandes desigualdades. La siguiente, por favor. Esta es la evolución, como les decía, en el largo plazo de la población urbana y rural, y es bastante semejante a la América Latina. En realidad son muy superpuestos. Es esta imagen de la izquierda. En lo que vemos acá a la derecha, vemos la fecundidad, la tasa global de fecundidad. Estas son las proyecciones últimas de Naciones Unidas, que están ligeramente, muy poco por debajo de la que se registra en el Perú en las encuestas demográficas de salud familiar. Y aquí tenemos esta curva que está acá, es la curva de nacimientos. ¿Y por qué es importante ver esta curva de nacimientos? Porque da cuenta de las cohortes, primero, que son las que, o sea, las niñas que nacen en este año, por ejemplo, a fines de los 80, son las adolescentes que los serán 10, 12, 15 años más adelante. Y estas son las cohortes, o sea, nacen esas niñas y nacen y pues son las cohortes que van arrastrando como olas de edades, ¿no? Es importante ver esto porque la población de América Latina también sigue un patrón similar. La siguiente, por favor. Ya. Esto es, aquí he puesto en un mismo gráfico, pero en dos ejes. Vean que son dos ejes. El eje de la derecha en rojo, la curva en rojo, es la de Perú. La curva en azul es la de América Latina, la población de adolescentes de 10 a 14 de América Latina. Muy semejante a la de Perú en cuanto a su tendencia de mediano y largo plazo, pero notemos que en América Latina el punto máximo ha sido alcanzado alrededor del año 2010, 2011 aproximadamente. Y estamos, esto se ha movido un poco, pero era por el año 2005 me parece esto. Y estamos aquí, esto quería ser la curva del 2024, ¿dónde estamos? Entonces somos un país en algunos aspectos bastante promedio. Lo que no somos promedio y estamos muy retrasados es en por ejemplo, en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Perú tiene un nivel muy por debajo del promedio de América Latina, cuyo nivel es de 70% aproximadamente de mujeres unidas. Pero el Perú tiene además un alto uso de métodos tradicionales, alrededor del 15% de mujeres unidas, lo cual da una idea de las dificultades para que las mujeres libre e informadamente, las parejas libre e informadamente puedan decidir cuándo y cuántos hijos tener. Pero esos son los determinantes para el grupo general. En cambio, para el grupo de 10 a 14 tiene otras determinaciones, ¿no? Como veremos más adelante. Ahora sí. La visibilidad que ha ganado el grupo de 10 a 14, en parte porque se exige o se propone que los países tengan el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene indicadores de interés para el grupo de 10 a 14. Antes no se consideraban, no eran visibles en el grupo, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo del milenio, no estaban visibilizados, no había un indicador específico para su monitoreo. Pero aquí hay que tener en cuenta que habla de fecundidad, habla de partos, no habla de embarazos. Por lo tanto, es muy importante distinguir el parto del embarazo, sobre todo en este grupo de edad, que es un grupo en rápida transición. ¿Por qué? Porque, para empezar, la mayoría de esos partos o embarazos ocurren a los 14 años, en una transición hacia los 15 años, y vamos a ver sus efectos luego, ¿no? También ha habido en el Perú una mejora de los registros administrativos en calidad, cobertura y oportunidad. Pero no olvidemos también que los ODS ponen énfasis en desigualdades subnacionales, urbano-rural,
por nivel socioeconómico, autoidentificación étnica, condición migratoria, condición de discapacidad, etc. Entonces ha permitido hacer visible lo que antes era invisible, la disponibilidad de información y el compromiso internacional de los países. Pero no olvidemos que la invisibilidad estadística lleva a la invisibilidad de derechos. Por eso es importante que los sistemas estadísticos se fortalezcan. En el Perú, en el año 2020, se introdujo al grupo de 10 a 14, 12 a 14 específicamente, dentro de la encuesta demográfica de salud familiar. Antes no se hacía. Fue por una serie de argumentos que elaboramos un grupo de colaboradores del INEI para llamar la atención sobre la importancia y los costos de omisión, los costos de no tener en cuenta a este grupo de edad en las encuestas demográficas de salud familiar. El embarazo y la maternidad a los 10 y 14 años en América Latina y en el Perú. Estas son las tasas específicas de fecundidad en el largo plazo. Desde 1950 hasta el año 2050, estas son las últimas estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas, publicadas hace un par de meses. Y aquí tenemos la de Perú, que tiene una trayectoria en general semejante a la de América Latina, en dos indicadores, estos: tasas específicas de fecundidad de 10 a 14 años y la tasa específica de fecundidad a los 15 años exactamente. ¿Ya? 15 años. Aquí tenemos a la derecha el número de madres usando nuevamente esta escala doble. A la derecha está la columna en rojo de Perú, que realmente es la columna, y como vemos, obviamente con diferencias de proporción grandes, pero en cuanto a forma y tendencias semejantes. ¿Ya? Perú es en ese sentido, como decía, un país promedio en cuanto a las tendencias principales. Y aquí lo que creo es más importante de la presentación, el distinguir la transición de edades y distinguir que esta separación entre grupos de 10 a 14, 15 y 19 tiene sus trampas, porque nos lleva a ignorar que si no tenemos en cuenta los partos distinguidos de los embarazos, omitimos mucha información. Y no solo mucha información, sino necesidad de intervenir con aún mayor ahínco. En el Perú ocurren aproximadamente a los 14 años unos 1000 partos, aproximadamente. A los 15 años aproximadamente 3300 partos. A los 16 años aproximadamente 6600 partos, ¿ya? Más o menos 100, 200 que varía cada año. Pero la clave está en esa transición. Estos partos son registros de un día. El embarazo durando 9 meses empezó, 3/4 de ellos empezaron 9 meses antes. Por lo tanto, la niña de 15 años que tiene 15 años y un mes y fue madre, el parto empezó 9 meses antes. Y así. Entonces, por una metodología, un método de estimación indirecto que hemos desarrollado en la oficina, muy conservador en realidad, conservador en el sentido de que tiene una serie de supuestos que hacen una estimación mínima posible de estos embarazos, ¿no? Entonces, esa transición nos ha permitido pasar de un titular que decía 4 madres de 10 a 14 se registran en el Perú, a pasar 11 quedan embarazadas. El impacto es distinto, las implicancias son totalmente distintas. Y este 11 es en realidad una estimación conservadora. Luego vamos a ver los detalles de la estimación. Este número mínimo, por un problema de no sé qué tipo, no se va a ver todo, yo lo voy a leer. Acá está. Dice, es mínimo si asumimos que todos los embarazos estimados terminan en los partos que fueron registrados, que de por sí es una potencial fuente de subestimación. Es decir, es una estimación conservadora. Estamos asumiendo que todos los partos derivan de embarazos y que no hubo en el camino, no hubo muerte materna, no hubo suicidio, no
hubo feminicidio, no hubo desaparecida, no hubo nada. Ese es el supuesto conservador. Yo creo que en realidad es mucho más, pero a falta de información en este momento y para generar interés en el tema, generamos esta estimación. Vamos a tener que hacer un trabajo mucho más exhaustivo para saber si estas 11 diarias en el Perú son tales o cuántas más, son 12, son 13 o 14, ¿no? Porque como digo, son supuestos conservadores. Y a falta de conocer las edades exactas, los meses, semanas y días a las que ocurren los partos, porque los registros administrativos en el Perú ponen solo la edad, el año, pero no ponen la cantidad de meses y días, se podría hacer, pero requiere de un trabajo mucho más exhaustivo y el valor agregado de saber ese detalle no va a ser tan grande. Asumimos que no hay estacionalidad, asumimos que todos los embarazos se iniciaron 9 meses antes. Y bajo este supuesto, al menos 3/4 de los nacimientos registrados en una determinada edad, por ejemplo, los 15 años, hasta los 15 años y 9 meses, en un año cualquiera, iniciaron embarazos 9 meses antes. No se consideran que a los embarazos que terminan, como digo, por suicidio, feminicidio, las pérdidas, abortos o natimuertos, que en el Perú hemos empezado a estimar, en realidad se estimaba siempre, la ENDE siempre lo estimaba, lo que no se hacía era ponerlos en el reporte. Y hemos logrado el año 2020 construir los argumentos para que así sea. En el Perú, en adolescentes, para que no estén al tanto, 1 de cada 6 embarazos terminan en pérdida, aborto o natimuerto, aproximadamente. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque aunque no se refiere al grupo de 10 a 14, me parece importante tenerlo muy presente porque ayuda en la interpretación del indicador. ¿Por qué? Porque todos los años nos dicen, el reporte de la ENDES suma adolescente alguna vez embarazada, 9.2% para el año 2023, que resulta de ha sido madre sí o no, o está actualmente embarazada del primer hijo sí o no, con lo cual no está considerando a quienes no tuvieran certeza de su embarazo, a quienes hubieran tenido alguna pérdida, inducida o no, a quienes tuvieran duda o no, o falta de confianza en el encuestador o encuestadora. Entonces hay una subestimación. Por lo tanto, lo que hacíamos en el UPE es agregarle a esta estimación oficial, también oficial, de pérdidas por los abortos, pérdidas o natimuertos que reportan en la ENDES cada año. Se asume que los nacimientos lo son de los primeros embarazos no gemelares, y aproximadamente 3/4 de estos ocurrieron y que ocurren 3/4 de los nacimientos del grupo de 10 a 14 ocurrieron a los 14 años, y el mínimo de embarazos a los 10 a 14 años sería los nacimientos totales registrados de 10 a 14 más los nacimientos a los 15 años multiplicados por 0,75. Bajo ese supuesto, bien conservador, soy plenamente consciente, pero antes no teníamos esta posibilidad de ver la transición, y se avalaba de partos y nada más que de partos, y no se vinculaba como los embarazos, porque no había forma de estimarlos sin estos supuestos. Hay, por supuesto, varias otras opciones metodológicas, pero la más sencilla parece esta. Es una opción para países que, como el Perú, tienen registros confiables de maternidad por edades simples, ¿no? Y permite también que se preste atención a la transición de edades entre los grupos de 10 a 14 y 15 a 19 años, sin perder de vista la distinta dinámica de sus determinaciones, porque en el grupo de 10 a 14 las determinantes son distintos. Todos los casos son productos de violencia sexual. Y en un estudio que se hizo hace algunos años, 70% de los progenitores eran adultos de 18 o más años. 30% tenían 30 o más años. Esta es la aplicación práctica de lo que sería esta metodología de estimación para el caso del Perú, para todos los años del 2019 al 2023. Tenemos aquí los partos registrados a los 10 años, a los 11, 12, 13, 14, 15 años, los partos a los 10 a 14, los embarazos a los 13 años, estimados por los mismos supuestos,
los embarazos de 10 a 14, o a los 14 años, y por lo tanto aquí al final los embarazos de 10 a 14 años, que serían igual a los partos a los 15 años por 0,75 más los partos registrados a los 10 a 14. Insisto, conservador. Si nos metemos a ver los números, terminarían siendo 10, 5%, pero no es, nos perdemos mucho, ¿no? Y por eso, haciendo esta estimación, serían en estos 5 años 18.621 embarazos que llegaron a término. No olvidemos que el supuesto es conservador, no hay pérdida, no hay aborto, no hay nada en camino, que es falso, sabemos. Pero antes no teníamos una idea de esta posibilidad de vincular transición de edades y transición del embarazo al parto. ¿Qué cosa explica entonces en las niñas? Dos grandes, en el Perú por lo menos, la violencia sexual, que estos son los registros. Este es el año de la pandemia, que hubo menor cobertura de registros, pero vean cómo está aumentando. Esto no quiere decir necesariamente que estén aumentando los casos de violencia sexual. Lo que dice es que se registra más. ¿Por qué? Porque en el país hay una sensibilidad mayor, hay cambios culturales, hay mayor cobertura de los puestos de registro, que por supuesto esto es bastante por debajo de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque si vemos la encuesta demográfica de salud familiar, que es una encuesta de base poblacional, nos cuenta otra historia. Pero da cuenta de cambios en la percepción, de la valoración que hace la gente de la posibilidad de establecer una denuncia o atención de casos, porque aquí no estamos con denuncias, sino son la comisaría donde van las denuncias. Estos son registros de atención por violencia. Estos en los centros de emergencia mujer. Y estos son los casos de violencia sexual, vean. Y es importante, entre otros motivos, ver, si vemos en el Perú las encuestas por los últimos 20 años, cómo ha ido cambiando la percepción y valoración de la violencia. Si en el año 2000, se preguntaba, o 2000 o 2004, se preguntaba a una mujer, ¿por qué no has denunciado? Aproximadamente el 10% decía que no había denunciado porque tenía ella la culpa. Al año 2023, ese número es menos de 2%. Y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que son las que son más reacias a admitir que son ellas las responsables de haber provocado la agresión por parte de su pareja. Finalmente, otro cambio importante que se está observando, y sobre todo para el caso de niñas de 10 a 14, fundamental, es este. Este es un estudio que cubre nacidas desde 1930 hasta el año 2002, nacidas en ese periodo, donde se ve la edad de la menarquia, la primera ovulación. La edad de la menarquia, vean, una tendencia secular al descenso. Entonces, en países desarrollados y no desarrollados. Esta curva, en cambio, es solo en países desarrollados. En Perú no tenemos una curva similares, pero lo más probable, vista la experiencia, lo que nuestros colegas ven en los servicios además, es que muy probablemente esta tendencia sea la misma para el Perú. Aquí están países como Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, todos en los que se ha recogido algún punto de observación en este periodo de casi un siglo. Entonces, ¿qué significa? Que en el caso del Perú, la posibilidad de quedar embarazada es cada vez mayor. Si en los años en que nuestras madres, nuestras abuelas y bisabuelas tenían la menarquia, y por decir a los 13 años 50% había tenido ya la primera menstruación, pero en nuestras hijas y nietas ya a los 13 años ya 90% ha tenido la primera menstruación. Entonces, el riesgo es mucho mayor para una misma incidencia conservadora de violencia sexual. Por lo tanto, el aumento, ya no hay aumento de población de este grupo de 10 a 14, pero probablemente
la cantidad o sea, el riesgo es en estos años mayor y probablemente tengamos una meseta porque disminuye la población, pero la exposición que tienen al embarazo va a ser mayor, ¿no? Entonces estos cambios en la violencia y estos cambios fisiológicos en la menarquia también son parte de la explicación. Finalmente, los mensajes clave de todo eso. No creo que realmente que estemos ante una nueva epidemia, en realidad, sino estamos ante la misma de siempre, que es pero con nuevos matices, con más información, la indiferencia ante una población poco visibilizada, que los ODS y la disponibilidad de registros administrativos hacen posible sacar de la invisibilidad estadística. Por otro lado, decimos estamos mejor que hace 20, 50, 40 años, es verdad, pero el punto no es ese solamente. La pregunta no es cuánto hemos mejorado respecto de ese pasado, sino cuánto no hemos mejorado. Necesitamos, por lo tanto, indicadores y métricas que nos permitan visibilizar esta situación, porque el efecto de la mala calidad de los servicios, la corrupción en general en el sistema de salud, son las que a la larga terminan afectando la posibilidad de ejercer derechos por parte de las pacientes, y por lo tanto necesitamos decir que pudiéramos estar, por decir, a la mitad de lo que hoy día estamos si hubiera mejor calidad o cobertura de ciertos servicios. El embarazo de niñas de 10 a 14 expresa marginaciones y exclusiones, debiendo distinguirse de las de 15 a 19, sin perder de vista las transiciones, porque durante mucho tiempo en el Perú, cuando hemos hablado de adolescencia, solo hemos puesto la atención en el grupo de 15 a 19, ignorando totalmente al grupo de 10 a 14. Finalmente, la violencia sexual y el descenso de la edad de la menarquia generan nuevos riesgos de embarazo para estas niñas de 10 a 14 años. Bueno, gracias por su atención. Bienvenidos, si tienen preguntas, no sé cuál es el formato. ¿En otros países cómo la ven? En América Latina, ¿han tenido algo? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Paula Olegui, yo soy de Uruguay. En realidad en Uruguay tenemos una tasa de natalidad muchísimo menor comparada con otros países de América Latina. Para decir, la tasa habitualmente era de 45.000 a 50.000 nacimientos al año en todo el país. Y ahora hay un descenso en la tasa de natalidad en los últimos años a 35.000 por año en todo el país. Hemos logrado reducir mucho la tasa de embarazo adolescente, pero siempre en esta edad, al igual que como bien tú lo dijiste, se considera una situación de abuso. Siempre se considera una situación de violencia sexual o de abuso sexual. Allá la ley establece que, bueno, que si es la pareja una persona adulta es una situación de abuso, y si es un menor pero mayor con 8 años o más de diferencia también constituye una situación de abuso. Y bueno, es una realidad muy triste de toda América Latina, que sin duda que por más que se ha avanzado, estamos en debe con estas niñas como para poder seguir avanzando. Sí, hay.